El Salmo 106, Tehilim Kuf Vov, es una especie de continuación del Salmo anterior, el 105, en donde en el Salmo anterior se está hablando de las maravillas de Dios en la creación del mundo, en Mitzrayim, en Egipto, en la selección de Abraham, Yitzhak y Jacob como patriarcas del pueblo judío. Y en el Salmo 106 se habla de las cuestiones que ocurrieron en el desierto y luego en el ingreso en la tierra de Israel, en la práctica, el comportamiento del pueblo judío frente a Dios. Y se agradece también por las maravillas que Dios hizo y hace con el pueblo judío, y se pide al fin y al cabo, al final de todo el Salmo, y este es el final del cuarto libro de Salmos, que sea bendito Dios, o sea que se proyecte Dios, desde el mundo hasta el mundo, es decir, por siempre, como vamos a estudiar más adelante. Aleph 1. Aleluya, alaben a Dios, agradezcan a Dios porque Él es bueno, porque por siempre es su bondad. ¿Veis? 2. ¿Quién podría, es una pregunta retórica, quién podría decir, recitar, mencionar los poderes de Dios, el poder de Dios? ¿Quién podría, de vuelta a una pregunta retórica, hacer escuchar toda su alabanza? O sea, no hay forma de decir todo aquello que Dios es capaz de hacer. Ahora bien, en el Salmo 9, en el versículo 15, dice un poco diferente. Ahí habla de Asapra Kolte y Losejo. David Amelech, el rey David, está diciendo: voy a contar toda tu alabanza, Kolte y Losejo. Y acá en este Salmo dice Yashmia Kolte y Losejo, en forma de pregunta retórica: ¿quién puede decir cuál es toda tu alabanza? Entonces, ¿podemos decir o no podemos decir? Y la idea es así. En el Salmo 9, ahí se está hablando de David Amelech, el rey David, escapándose de sus enemigos, y las grandezas y la alabanza divina en la salvación que Dios hizo para David Amelech. David Amelech, en el momento en que es salvado, él conoce la alabanza de Dios. Él conoce la bondad de Dios para con él, porque lo salvó de sus enemigos. Entonces ahí él dice: Asapra Kolte y Losejo, voy a contar toda tu alabanza, en términos de lo que hizo con él. Pero en este salmo se está hablando de la grandeza de Dios y la alabanza de Dios que hizo generación tras generación en el desierto, en la entrada a la tierra de Israel, etcétera, con el pueblo judío en general. Y esto es algo que uno no puede decir todas las maravillas de Dios, porque no las conocemos. Por eso en este salmo se utiliza la pregunta retórica: Yashmia Kolte y Losejo, ¿quién puede decir toda tu alabanza? Gimel 3. Ashrei Shemre Mishpat Oisei Tzedaka Bechol Eis. Dichosos aquellos que cuidan la justicia y hacen rectitud en todo momento. Dale, 4. Recuérdame, Dios, cuando encuentres favor, es voluntad, cuando encuentres favor en tu pueblo. Pokdeini, tenme en cuenta, recuérdame, en tu salvación. Es decir, el salmista está pidiendo en el momento de la resurrección de los muertos, en el momento en que se revele la salvación de Dios, acordate de mí. 5. ¿Para qué está pidiendo que sea recordado? Para ver la bondad de tus elegidos, es decir, lo que va a ocurrir en la venida de Mashiach pronto en nuestros días, en la resurrección de los muertos, para alegrarnos en la alegría de tu pueblo y para enorgullecerme, para estar contento junto con tu herencia. Vov 6. Sin embargo, nosotros pecamos con nuestros padres, tuvimos iniquidades e hicimos el mal. Hatano en general se refiere a una persona que peca por una pasión que tiene. Un het no pudo aguantar y transgredió la voluntad de Dios. Vino significa una persona que tiene ideas extrañas, ideas equivocadas, torcidas, y por lo tanto peca, no porque no aguanta no comer aquello que no se puede comer, no hacer aquello que no se puede hacer, etcétera, sino porque simplemente tiene ideas torcidas. Y Irshanu es porque quiere rebelarse contra Dios, sabe que Dios dice que eso está prohibido y quiere a propósito hacer eso que está prohibido. No porque tenga una pasión y no porque tenga ideas extrañas, sino que simplemente a propósito para rebelarse contra Dios. Por eso se utilizan las tres palabras en este salmo. Zain 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, a pesar de haber visto las plagas, etc. No recordaron tu amplia bondad y se rebelaron en el Yam Suf.
sobre el mar de juncos. La rebelión del pueblo judío es que no querían irse, por así decir, del mar. Ellos pensaban, así trae Rashi de los comentaristas, de nuestros sabios, ellos pensaban que así como ellos salían de un lado del mar, los egipcios estaban saliendo de otro lado del mar, y tarde o temprano iban a perseguirlos. Entonces Dios hizo un milagro, por así decir, y salieron todas las riquezas y todos los cuerpos de los egipcios del mismo lado que estaba el pueblo judío, para que ellos entiendan que realmente pasaron el mar y estaban totalmente libres de los egipcios. Ges 8. Los salvó Dios en aras de su nombre, no por mérito del pueblo judío, sino porque Dios quería lehoidía, hacer saber su poder. Tes 9. Gritó, por así decir, al mar de juncos y se secó, y los hizo andar en las profundidades, en los abismos, o sea, en la profundidad del mar, Kamidbar, como si fuese un desierto seco, árido. Yud 10. Y los salvó de manos del enemigo y los redimió de manos del enemigo también. Soine es quien odia, Oyev es quien es enemigo. Yud Aleph 11. Y los cubrió agua a sus opresores. Uno de ellos no sobró, no quedó ninguno de ellos. Yud Beis 12. Entonces el pueblo judío creyó en sus palabras, las de Dios, y cantaron su alabanza, como es sabido que el pueblo judío, junto con Moshe Rabbeinu, y luego las mujeres también, junto con Miriam, cantaron Shira Sayam, el cántico después del mar. Yud Gimel 13. Y se apuraron y se olvidaron sus acciones, las acciones de Dios, rápidamente volvieron a rebelarse y no esperaron su consejo, no confiaron en el consejo de Dios. Yud Dalet 14. Tuvieron una pasión, un deseo en el desierto. Taiba es un deseo, ellos quisieron carne. Y probaron a Dios en el descampado. Yeshimon es el desolado, el lugar desolado, destruido, el desierto. Tesvav 15. Les dio a ellos su petición, hizo caer el slav, un pájaro que apareció en el desierto, y envió debilidad en sus almas, porque es sabido que muchos de ellos que comieron fallecieron también. Tezain 16. Fueron celosos, como es la historia de Koirach y toda su congregación, con los 250 hombres que vamos a ver en el próximo versículo. Vaicanos fueron celosos de Moishe en el campamento, y de Aarón, que era el santo de Dios, que fue elegido para ser Kohen, y Koirach se rebeló contra esa elección de Kehuna de sacerdocio para Aarón. Yudzain 17. Tiftach eretz vatib ladasan vatechas aladas aviram. Se abrió la tierra y se tragó a Dasan. Dasan y Aviram eran dos personajes que estaban juntos con Koirach para hacer toda esta rebelión, y cubrió sobre la congregación, la tierra cubrió sobre la congregación de Aviram. Yudches 18. Y los 250 hombres, algunos de Shevet Reuben, algunos de tribu de Reuben, etc., era la congregación de Koirach. Koirach Bejol Adasai, así dice la Toira, Koirach y toda su congregación. Ardió un fuego en su congregación y una llamarada quemó a los malvados. Yutes 19. Yasu Eigel Bejoirev, Vaishtachabu Lemasa Eijo. Hicieron un Eigel, un ternero, en Joirev. Joirev es el lugar donde el pueblo judío recibió la Toira, al pie del monte Sinai. Y se prosternaron a Maseija. Maseija es una escultura hecha, en este caso, de oro. Job 20. Revelaron, cambiaron, por así decir, a su honor, es decir, a Dios lo cambiaron por un becerro de oro. Besabnis, en la forma de un toro que come pasto. ¿Por qué se refiere acá a un toro que come pasto? Porque la idea es que cuando el toro está comiendo pasto sale toda la baba del toro y es desagradable ver al toro comiendo y masticando el pasto, se le cae toda la comida, etc. Entonces está como, por así decir, faltando respeto, despreciando al becerro de oro que hicieron en el desierto. Job Aleph 21. Se olvidaron al Dios que los salvó, que hizo maravillas en Mitzrayim, en Egipto. Job Beis
Niflois be'eretz Ham, Neirois al Yam Suf. Hizo maravillas Dios en la tierra de Ham, que se refiere a Egipto, porque Ham era el padre de Mitzrayim, que luego pasó a ser el pueblo de Egipto. Esto aparece al final de Parshas Noach. Neirois, actos temibles en el Yam Suf, en el mar de juncos. Dios hizo todas estas cosas, se olvidaron de todo esto. Como dice el comienzo del versículo 21. Chof Gimel 23. Vayomer lashmidam lulei Moshe bechiroi amad beperetz lefanav lehoshiv chamasei me'ashchis. Dijo Dios destruirlos al pueblo judío si no fuese por Moshe, su seleccionado, su elegido, que se paró en la brecha cuando Dios quería destruir a todo el pueblo judío. Moshe se paró ahí, por así decir, lefana, frente a Dios, para hacer calmar o retornar su enojo de destruir. O sea, Moshe logró que Dios no destruya al pueblo judío. Parshas Kisisa, en la Torah, en el libro de Shmois. Chof Dalet 24. Despreciaron en la historia de los espías, que el pueblo judío manda espías a la tierra de Israel para ver cómo era la tierra, etc. Los espías vuelven y no quería el pueblo judío entero entrar en la tierra de Canaán, que luego se transforma en la tierra de Israel. Vaimaasu, despreciaron, abominaron la tierra deseada y no creyeron en su palabra de que era una buena tierra. Dios dijo, Eretz Zavas Halavut Vash, es una tierra que fluye leche y miel, que leche se refiere a leche de cabras y miel se refiere a miel de higos, miel de dátiles, perdón, que leche se refiere a leche de cabras y miel se refiere a miel de dátiles. No creyeron en Dios, entonces despreciaron la tierra de Israel. Job Hei continúa, 25. Se quejaron en sus tiendas y no escucharon la voz de Dios. Job Vav 26. Literalmente, elevó su mano para ellos, es decir, Dios juró. Esto es lo que significa como una persona que levanta la mano y jura. Elevó su mano, juró hacerlos caer a ellos en el desierto, que no iban a entrar, no quieren entrar en la tierra de Israel, pues entonces no van a entrar. Job Zain 27. Y hacer caer su descendencia entre las naciones y para esparcirlos entre las tierras. Hay una discusión exactamente a qué se refiere este versículo, porque en la Torá no encontramos que Dios haya esparcido al pueblo judío que estaba en el desierto entre diferentes naciones. Entonces, una opinión, la de Rashi, dice que esto se refiere a Tisha B'Av, al 9 de Av, el momento en que los espías retornaron de la tierra de Israel y dieron el mal reporte y el pueblo judío no quería entrar en la tierra de Israel y Dios decretó que morirían en el desierto. Ese día fue el 9 de Av. Posteriormente, el 9 de Av iba a ser un día de sufrimiento para el pueblo judío en la historia en general en el pueblo judío. La destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la expulsión de España, diferentes cuestiones que fueron ocurriendo en la historia del pueblo judío el 9 de Av, justamente. El comienzo de ese día fue la rebelión de los espías. Entonces, aquí, en este momento, es que se decretó la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, y de manera tal de, como dice el versículo, hacer caer a su descendencia entre las naciones, los exilios, el primer exilio, el segundo exilio, y esparcirlos por las tierras. Otra opinión, Radak, más entrando, digamos, en el pshat, en el sentido literal, por cuánto se está hablando del pueblo judío en el desierto, entonces el Radak dice que esto se refiere a una guerra que hubo contra Amalek, en el desierto propiamente dicho, como la Torá misma relata que el Melech Arad, el rey de Arad, que se refería a Amalek, al pueblo de Amalek, hizo una guerra contra el pueblo judío. A esto se refiere el versículo. Job Ges 28. Se unieron a Baal Peor. Peor era una idolatría de los pueblos de ese momento, de Midian específicamente, y esta es toda la historia en donde Pinjas aparece en la Torá, el final de Parshas Balak, para que aparezca de vuelta Pinjas y haga toda una historia que no voy a repetir ahora. El punto es que la idolatría tras la cual el pueblo judío se fue se llamaba Peor. Más adelante vamos a hablar de qué se trataba. Y comieron Zivhei Meisim, ofrendas de muertos, es decir, los dioses de Baal Peor se consideran como muertos. Por lo tanto, comieron esas ofrendas. Joftes 29. Enojaron con sus acciones a Dios, por supuesto, y se fortaleció en ellos una plaga. Lamet 30.
Se levantó Pinjas e hizo juicios, ejecutó juicios, y se detuvo la plaga. Lamed Aleph 31. Y le fue considerado a él, a Pinjas, como tzedaka, como rectitud, porque por lo cuanto Pinjas en ese momento no era un Cohen todavía, no era sacerdote, era hijo de Lázaro Cohen, que sí era sacerdote, era nieto de Aaron Cohen, que también era sacerdote, pero él no era sacerdote, porque cuando Dios definió quiénes iban a ser los sacerdotes, Pinjas ya estaba vivo, y sin embargo no entró en la lista de quienes Dios seleccionó como sacerdotes. Estaba Aaron, y estaban Nadav, Abiú, Elazar y Samar, los hijos de Aaron. Los 4 hijos. Y después, cuando iban a tener otros hijos, esos también iban a ser Koyanim, sacerdotes. Pero Pinjas ya había nacido y no había sido seleccionado. A partir de esta historia, en Parshas Pinjas aparece al comienzo, Dios le da un Brisi Sholem, mi pacto de paz, que él va a ser Kohen también, va a ser sacerdote también. Por eso dice en el versículo 31 que le fue considerado a Pinjas como tzedaka, como rectitud, generación tras generación por siempre. Lamed Beis 32. Lo enojaron a Dios, por así decir. En Mei Meriva, es un lugar donde el pueblo judío se rebela y piden agua. Vayeira, y le fue mal a Moishe por ellos, por causa de ellos. Moishe y Aaron, no entrando en la tierra de Israel, por cuanto ellos golpearon la piedra en lugar de hablarle a la piedra. Más allá de las explicaciones que hay en esta cuestión, como vemos en el siguiente versículo, Lamed Gimel 33. Porque cambiaron su espíritu o se rebelaron a su espíritu y se expresó en sus labios. ¿A quién se refiere? Hay diferentes explicaciones. La primera explicación, la más sencilla, que Himbru, Moishe y Aaron, ellos se rebelaron a Dios mismo, es Rujoy, al espíritu, por así decir, de Dios, a las intenciones de Dios, a la voluntad de Dios. Porque Dios dijo, háblenle a la piedra, y ellos golpearon a la piedra. Entonces Vaivate se expresó en sus labios, Dios, diciendo, Moishe y Aaron no van a entrar en la tierra de Israel. Esto es una explicación. Otra explicación es, que Himbru es Rujoy, el pueblo judío se rebeló contra Dios. Vaivate Bisfasem es la misma cuestión, se expresó en sus labios, Dios diciendo, ustedes entonces no van a entrar en la tierra de Israel. Otra explicación es que el pueblo judío, Himbru es Rujoy, por cuanto en el versículo anterior se hablaba de Moishe, un individuo único, digamos, una persona, Himbru es Rujoy, se rebelaron contra su espíritu, el de Moishe. El pueblo judío se rebeló contra Moishe presionándolo, y Moishe en el error, en el apuro, en su enojo, terminó hablando mal del pueblo judío, se expresó en sus labios diciendo, Shimunah Hamoiri, me escuchen ustedes rebeldes, Aminasela, hace caso de esta piedra, les voy a sacar agua, y golpeó la piedra, etc. Al presionarlo a Moishe terminó expresándose en forma inapropiada, y esto le costó no entrar en la tierra de Israel, como dice el versículo anterior, Vayerale Moishe Babura. Le fue mal a Moishe por causa de ellos. Lamed Dalet 34. Posteriormente, cuando el pueblo judío entra en la tierra de Israel, no destruyeron a los pueblos, no acabaron, consumieron a los pueblos, que Dios dijo a ellos que tenían que destruirlos, a los 7 pueblos que vivían en la tierra de Canaán. Lamed Hei 35. Se mezclaron entre las naciones y aprendieron de sus acciones. Lamed Vov 36. Sirvieron a sus Atzabeim, significa los dioses, los ídolos paganos de ellos, y fue para ellos una abominación, una caída para el pueblo judío servir a los dioses de los pueblos de la tierra de Canaán. Lamed Zain 37. Ofrendaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, es decir, los dioses también de la tierra de Canaán, etc., de los pueblos de la tierra de Canaán. Lamed Ches 38. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas que ofrendaron a los dioses paganos, digamos, de Canaán, y fue contaminada la tierra con esas sangres. Lamed Tes 39. Se impurificaron con sus acciones y se apartaron con sus actividades, se apartaron de la Toira.
del camino de la Torá y las mitzvot. Mem 40. Se enojó o ardió el enojo de Dios con su pueblo y detestó a su herencia. Mem Aleph 41. Y los entregó en manos de los pueblos y gobernaron sobre ellos sus enemigos. Esto es conocido en el libro de Shoftim, de los jueces, la cantidad de veces que el pueblo judío tuvo problemas con sus vecinos, por así decir, por apartarse del camino de Dios. Mem Beis 42. Los oprimieron sus enemigos y fueron subyugados bajo sus manos, o sea, bajo el poder de los enemigos. Mem Gimel 43. Muchas veces los salvó Dios a través de diferentes shoftim, diferentes jueces. Y ellos se rebelaron contra el consejo de los jueces, el consejo de Dios, etc. Y fueron rebajados, humillados en sus pecados. Mem Dalet 44. Vio el sufrimiento de ellos, escuchando sus súplicas. Memhei 45. Y recordó para ellos su pacto, el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob de entregarles la tierra, etc. Y se dio por su gran misericordia, no porque ellos, el pueblo judío, se lo haya merecido, sino por la gran misericordia de Dios. Dios se dio en la opresión de los enemigos del pueblo judío contra ellos. Memvov 46. Y los puso a ellos como para tener misericordia frente a sus captores. Memzain 47. Después de relatar toda la historia, ahora el salmista dice, bueno, ahora también queremos esta misma salvación. Sálvanos, Dios nuestro Señor, y reúnenos de entre las naciones para agradecerte, para agradecer a tu santo nombre, para alabarnos, enorgullecernos en tu alabanza. Memjes 48. Bendito es Dios, el Señor de Israel, desde el mundo hasta el mundo, y diga todo el pueblo, amén, aleluya, alabemos a Dios. Este es el final del Salmo, este es el final del cuarto libro de Tehilim. En este Salmo, por supuesto, es un Salmo largo y hay montones de asuntos e ideas, algunas ideas por lo menos. En el segundo versículo, el Salmo dice, son dos preguntas retóricas. ¿Quién podría hablar el poder de Dios? ¿Y quién podría decir toda su alabanza? Como fue explicado la diferencia con el versículo, el Salmo 9, etc. Ahora bien, se podría entender esta misma cuestión. Yemalel, la palabra Yemalel no solamente es hablar. Memalel, Ruach Memalel, dice Targum Onkelos. Onkelos traduce al arameo, la Toira. Y cuando la Toira dice al comienzo, Adam lenefesh chaya, el hombre fue un alma de vida, la traducción al arameo es le ruach, eso es el alma, memalelo, que habla. Y en malel es hablar. Es una palabra en arameo en realidad, no es una palabra en hebreo. Ahora bien, también aparece otro versículo en la Toira, en otra parsha, de Kotafta, que se dice, Kotafta melilois beyadeja. Y malel melilois significa cuando la persona toma los granos de la espiga, los granos de trigo en la espiga, está el afrecho, que es la cascarita, y está el grano propiamente dicho, la semilla que está dentro. Y cuando uno hace este movimiento con las manos, uno ablanda esa cascarita para separar la cáscara de la semilla. Esto se llama yemalel. Es la misma cuestión, melilois. Ahora bien, ¿qué significa esto? Volvamos al versículo. Mi yemalel gvuris Hashem. ¿Quién podría yemalel separar, ablandar la gvura, el rigor de Dios? ¿Quién es el que puede realmente calmar el enojo divino, calmar el poder divino, por así decir, la fuerza y el rigor divino? Mi yemalel gvuris Hashem. ¿Quién es capaz de separar lo duro, por así decir, y obtener la semilla, lo bueno del rigor divino? Yashmia kol teilase. ¿Quién es capaz? Aquella persona. La primera parte del versículo es una pregunta retórica.
¿Quién puede calmar el enojo divino? ¿Quién puede separar el rigor de la dulzura? ¿Quién puede endulzar ese rigor? Yashmia Kol Teilosa. Y la segunda parte del versículo es una frase que responde a la primera parte del versículo. No es una pregunta retórica como la primera parte del versículo. ¿Y quién puede, de vuelta, ablandar el enojo de Dios? Aquella persona que es capaz de hablar de todas sus alabanzas. Aquella persona que es capaz de meditar en la presencia de Dios, de entender su grandeza y su poder y su gran bondad. Esa persona es capaz de endulzar el enojo divino. Esta es una idea sobre el versículo 2. En el versículo 28 aparece la idea de Baal Peor, que el pueblo judío se unió en la historia de Pinjas, como yo mencioné, etc., al Baal Peor. Era un dios de Midian. ¿Cómo funcionaba la idolatría de Baal Peor? Era bastante desagradable. Poyer de Peor significa hacer necesidades. Como si dijésemos 1 y 2, pues hacer necesidades número 2. Cuando la persona quería servir a este dios, tenía que depositar sus necesidades frente a este Dios. Este era el servicio a Baal Peor. En esto consistía. Ahora bien, ¿qué significa esto espiritualmente hablando? Cuando la persona toma los desperdicios, lo que esencialmente es desperdicio, y lo considera como algo importante incluso para ofrendarlo frente a un Dios, en este caso Baal Peor, idolatría, etc., el concepto para nosotros hoy en día es cuando tomamos aquello que esencialmente es desperdicio, es desperdiciable, es desagradable y lo consideramos como algo importante. El concepto de Baal Peor nos enseña que el mundo entero, dice el Talmud, todas las cuestiones materiales, todos los placeres materiales en el mundo son creados con Shmarei HaOifanim. Los ángeles también son considerados Krovaim, los intestinos, por así decir, de la creación. La función del intestino es procesar la comida. De la misma manera, los ángeles son como una especie de caño, una especie de tubo, en donde Dios ingresa por un lado energía espiritual, bienestar espiritual, salud espiritual, etc., y del otro lado sale el mundo material. Esta es la función de los ángeles. Para esto funcionan, son Krovaim, son el intestino. Pero en el intestino separamos las cosas buenas y después salen los desperdicios. Las cosas buenas es la bendición de Dios al mundo, pero los desperdicios son los placeres mundanos y terrenales en el mundo. Así se explican las palabras de nuestros sabios, la función de los ángeles. Entonces volvemos a Baal Peor, cuando tomamos los placeres mundanos y terrenales, que son los desperdicios, y los hacemos lo principal en nuestras vidas, estamos haciendo idolatría, por así decir, estamos funcionando de la misma manera que funcionaba Baal Peor. Estamos tomando algo que es esencialmente desperdicio y lo estamos considerando y utilizando como si fuese algo importante y apreciable. Por supuesto que tenemos que aprender a dejar esto de lado. Esto no es importante, etc., pero esto es lo que significa Baal Peor. Y para terminar, en el último versículo, que se habla Mino Oilom Beado Oilom, evidentemente del mundo hasta el mundo, que generalmente se puede decir por siempre, que bendito sea Hashem, Dios, por siempre. Pero ¿por qué dice justamente Mino Oilom Beado Oilom? Los comentaristas dicen, ¿por qué la Torah empieza con Beis, con la letra Beis, y no con la letra Aleph? La letra Aleph es la primera letra del abecedario, la letra Beis es la segunda. Y hay montones de respuestas. La Beis es la palabra braja, bendición, la Torah es una braja, una bendición para el mundo. Pero hay otra explicación interesante, que es, ¿por qué la Torah empieza con Beis? Porque el mundo entero fue creado con la letra Beis. Que Beis significa dos, la Aleph es uno, Beis es dos. ¿Para qué? Para que sepamos que hay dos mundos. Está este mundo material que nosotros vivimos, y hay un mundo espiritual, el Olam Habo. Olam Hase es este mundo, Olam Habo es el mundo por venir. Entonces, lo que le pedimos a Dios es, Bor Hashem, el que Israel, Mino Oilom Beado Oilom. Bendito es Dios, el Dios del pueblo judío, etc. Mino Oilom, desde este mundo material que nosotros vivimos a través de cumplir Torah mitzvos. En este mundo, Ado Oilom, vamos a llegar al Olam Habo, vamos a llegar al mundo por venir y vamos a poder en la práctica proyectar, que esto es Baruch, bendito sea, bendito es proyectar la presencia de Dios desde el mundo por venir a este mundo. Entonces es ida y vuelta. ¿Cómo traemos Moshiach? A través de cumplir Torah y Mitzvot en este mundo. Entonces proyectamos a Dios de este mundo hacia el otro mundo. Y en la práctica, ¿qué es lo que buscamos en este mundo? Es proyectar la presencia de Dios, del mundo por venir, digamos, de las cuestiones espirituales, hacia este mundo. Y por eso el versículo dice justamente así, Mino Oilom Beado Oilom, y no identifica cuál es cuál, del mundo al mundo, porque en realidad va ida y vuelta. De este mundo al mundo por venir,
La forma de llegar de este al mundo por venir es a través de este mundo, y lo que queremos hacer es proyectar la presencia de Dios revelada en aquel mundo hacia este mundo. Que tengamos el zhus, el mérito de poder hacerlo y poder verlo con nuestros propios ojos con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.